gracias. Es un honor estar en esta mesa y quiero compartir todo lo que ustedes acaban de decir sobre la obra de Alberto Dojas en dos o tres aspectos. Uno, las grandes referencias que tiene ilimitadas prácticamente, no sé cómo ha hecho para conseguir tantas bibliografías y citas. Dos, estos cuadros analíticos sobre cada una de las situaciones que nos da, que es realmente la primera vez que veo un análisis de este tipo, donde analiza qué es la respuesta, cómo fue, cuál es la justificación, etcétera, etcétera, y si es legal o no es legal. He hecho algunas estadísticas sobre eso. Y en tercer lugar, quería agradecer a la editorial de haber publicado un libro tan gordo y tan grande. Hoy en día hay que tener mucho optimismo, ¿no? Bueno, así que yo creo que es un libro, no es la primera vez que realmente leo un libro tan denso sobre este tema. Porque generalmente son ensayos históricos, etc. Aquí está todo clasificado, ¿no es cierto? Es como un gran archivo general de casos, de case study. Bueno, el libro en el fondo gira alrededor de uno de los elementos esenciales de la historia, que es la guerra y la agresión y la violencia. En el fondo, cómo ha ocurrido, cómo se ha aplicado y cómo se ha encuadrado dentro del sistema. Por eso quería referirme primero a dos temas previos, que es el tema de la guerra y la pasión o la ansia de poder del ser humano, y luego los sistemas internacionales, cómo han encuadrado eso. En realidad, en lo que hace a la guerra y las teorías del poder, hay dos paradigmas básicos, el de Hobbes y el de Kant. Hobbes decía que el hombre desea el poder, quiere el poder, y el estado natural de cualquier sociedad es la rivalidad. Y en la rivalidad hay que prepararse para la guerra. Lo mismo decía Maquiavelo, que el príncipe lo único que tiene que dedicarse a estudiar y a prepararse para la guerra, sus métodos, sus reglas, etc. ¿Por qué dijeron esto? ¿Cómo surge esta visión? Surge en realidad de una apotegma de Plauto que dice que el hombre es un lobo para el hombre. Entonces, a partir de esa apotegma, identifican la naturaleza del hombre supuesta con una naturaleza del Estado. Y si el hombre es así, el Estado también es así. Y retrasan en la historia esas grandes epopeyas que vienen desde los Vedas, toda la literatura antigua, Heráclito, que dice que la guerra es la madre de todas las cosas, toda la historia, Zaratustra, los antiguos, etc. Es una visión que hace una lectura de la historia. En base a esa lectura de la historia, plantea esta lógica del poder por parte del Estado. El Estado está fundamentalmente, tiene como objetivo conseguir más poder y ocuparse de impedir que los otros lo tengan. Ha llegado hasta nosotros esta concepción, porque Nietzsche la transfiere, Hegel dice que la guerra es el mecanismo colectivo para compensar o para anular la malsana influencia de la paz, y hay muchos otros, como Trishke, que hablan de la belleza de la guerra, etc. Hay una gran literatura, no quiero agobiarlo, ¿no es cierto? Una gran literatura sobre esto, inclusive las tesis revolucionarias que ustedes conocen en América Latina, donde el cambio tiene que hacerse por la violencia, es una forma de guerra también, social o no social. En realidad el marxismo plantea la guerra desde otro punto de vista de la lucha de clases más bien, pero no en el sentido clásico que lo hacían Hobbes, etc. La otra corriente es la corriente que podríamos decir de Kant, que es posible pactar y es posible la paz perpetua. También hay una larga literatura sobre esto. Platón ya hablaba de esta idea, Aristóteles hablaba de la sociabilidad del hombre, que lo natural del hombre es la sociabilidad. Platón inclusive habla de guerra justa e injusta, cuando dice la guerra entre los griegos es una enfermedad, es la sedición, la guerra contra los bárbaros es algo bueno, es algo que hay que hacer. Entonces lo mismo plantea Santo Tomás y San Agustín, sobre todo la idea de la guerra justa. Este tema de la guerra está, digamos, ínscrito en todo el tema de la organización internacional. Es muy importante este tema,
y es también necesario saber que la Carta de las Naciones Unidas no prohíbe la guerra. Eso es fundamental. Para empezar, lo vamos a analizar luego. A diferencia de lo que hizo el pacto del 1828, ¿cómo se llama? Que prohibía la guerra. Es decir, es el único pacto que prohibía la guerra. Inclusive la Argentina, cuando planteó el pacto Saavedra Lamas, la reforma, decía que era muy malo ese pacto, y nosotros planteamos el pacto antibélico. Nosotros salimos de esa lógica y dijimos, no, la guerra está prohibida, la guerra de agresión, pero no es que no exista, está prohibida la consecuencia de la acción, pero no. Y lo mismo en Naciones Unidas, cuyo artículo 2 dice: los miembros de la Organización sobre Relación Internacional se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial, etc. Es decir, no está prohibida, es un hecho. El segundo tema es el tema de los sistemas internacionales, que creo que, como todo el libro trabaja sobre esa idea del sistema, el marco, tenemos que recordar que sistemas internacionales hay desde hace muchísimo, antes de Cristo, desde la dinastía Chu, del año 1122 hasta el 220, que era un sistema jerárquico, pasando por las ciudades griegas, en el año 800 hasta el 300, el Sacro Imperio Romano Germánico, que era bicéfalo, el Congreso de Viena hace un sistema también internacional, se pactan bien después de la caída de Napoleón, con ciertas reglas, la Sociedad de las Naciones, etc. Es decir, siempre ha existido un cierto tipo de sistema internacional. La diferencia de nuestro sistema es que, digamos, el actual, el de la Carta de las Naciones Unidas, es que rompe con todos los principios básicos, después voy a comentar, de los sistemas anteriores, que son básicamente el equilibrio de poder. La Carta de las Naciones Unidas lo que quiere es superar esa mecánica que llevó a la muerte, al exterminio de millones de personas, tanto en la Segunda como en la Primera, como en el siglo XIX, toda la guerra del siglo XIX, hizo superar eso. Muy bien. Ahora, el libro plantea un análisis de qué es lo que ha pasado con el sistema. En el fondo, caso por caso, amenazas o peligros y respuestas, un poco es eso, y califica el tipo de respuestas o amenazas. Yo voy a referirme a 2 o 3 categorías, porque son 55 casos, están clasificados aquí uno por uno, cuáles son legales, cuáles son ilegales, etc. En realidad, el primer caso de respuesta ante una amenaza, ante una agresión, se aplica el principio de legítima defensa inmanente, ¿no es cierto? Usted establece una serie de casos en donde se aplicó la legítima defensa. Por ejemplo, la legítima defensa colectiva se aplicó en Kuwait. Kuwait, Kuwait, la guerra de Irak, en realidad cuando Irak invade en el 90 a Kuwait. Entonces se le intima a que se retire, no se retire, y después se autoriza a formar una coalición para aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad, que dijo que tenía que retirarse. En realidad, como dijo Pérez de Cuellar, esto no es una guerra de Naciones Unidas. Una cosa especial inventada ad hoc, es una coalición colectiva bajo el mando de Estados Unidos para hacer cumplir una resolución del Consejo que decía que Irak debía retirarse de Kuwait. En realidad no es, pero se encuadra. Usted es muy benévolo también con la calificación de los casos. Hay muchos casos legales que para mí son ilegales. Vamos a ver, muy benévolo. Bueno, el caso de Malvinas, no quiero tratar el caso de nuestra preocupación de abril, sino también trata el caso de las Georgias, cuando los trabajadores argentinos van a las Georgias y cómo se aplica el caso. Se aplica también legítimamente